Esto y Les Fartures, con David Castañón. Sense zones, la barca va on vol, espanyassellat de pedra roja, me'n mira i me fa por. He vengut a pastar la mà, però enrotllat i sense voler. Bueno, pues yo va tiempo empecé a seguir una cuenta que se llamaba Variats Mallorquí. No tenía ni idea de qué era aquello, pero luego con el tiempo descubrí que detrás de ello estaba un asturiano que llamase David Valdés, que fue para Mallorca y que hizo una guía con los 100 mejores sitios donde comer la variedad mallorquí. Como estoy completamente seguro que muchos de vosotros y vosotras no sabéis lo que lle, pues oye, dio la casualidad que David está aquí en Asturias, que viene de visita a vernos de cuándo, y va a venir a contarnos pues lo que lle y también donde podéis conseguir este libro, porque estoy completamente seguro que muchos de vosotros vais de vacaciones y a visitar aquella buena tierra de vez en cuando. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás, David? Oye, libro guapísimo, y o sea, y es como una especie de fartón pero en Mallorca, ¿no? Yo soy un fartón en Mallorca completamente, efectivamente, y de las cosas de allí, de Mallorca, sí, claro, sí, sí. Porque tú no te dedicas a la gastronomía. No, yo tengo una profesión de una empresa y tal, y no tiene nada que ver, pero mi afición y comer, y la comida. Sí, ¿no? Comer. Bien. Mi hobby es comer. Dios, entonces, voy a levantarme y date un abrazo. El caso es que, ¿cuántos años lleves viviendo en Mallorca ya? Pues llevo 15 años ya. 15 años. Mallorca, ¿Fales catalá? Sí, charro mallorquí. Sí, charro mallorquí. Sí. Sí. Y supongo que ya repugnarás hasta de los turistas cuando vamos a invadir aquello. Bueno, no, hombre, a ver, sobre todo el extranjero, del peninsular, pues no tanto, porque no es tanta invasión, pero hombre, en verano la carga turística es importante, pero también, bueno, vivimos todos un poco directa o indirectamente de ello, ¿no? Claro. Tampoco, bueno. O sea, los privilegiados que viven allí, toparon viviendas, no tienen todos esos problemas, y te has establecido con familia, o sea que ya... Exactamente. Vale. Yo ya no te vemos por aquí más, ¿no? Ya, bueno, tengo a mis padres aquí, que viven aquí en Cenero, y bueno, vengo, y sobre todo en verano, que para refrescar. Claro, que haya mucho calor ahí en verano, Buah, aquello día tremendo, Pues cuéntanos lo que lleva la variedad mallorquí. Vale. Porque yo no lo conocía, Muy bien, se dice el variat, ¿vale? Es un variat que el nombre es variado. Variado, en castellano sería variado. Sí. Y consiste en un variado de tapas. De tapas. Vale. Entonces, lo peculiar es que en un mismo plato se ponen todo junto, o sea, por cucharadas, y se va apilando, pues preparaciones de tapas clásicas españolas, como pueden ser ensaladilla, albóndigas, callos, pero junto con platos tradicionales, guisos sobre todo de la cocina mallorquina, vale, muy poco conocidos aquí, como puede ser la lengua con alcaparras, como puede ser el frit, que es de... ¿Qué es el frit? El frit o frito, sí, ¿vale? Ahí se dice frit, es casquería. Vale. Cortada, picada, muy fina, sí, y lleva también patata frita, lleva también guisante, arbellos, lleva hinojo, sí, ¿vale? Que ahí se usa muchísimo hinojo, y bueno, eso lleva el corazón, pulmones, hígado, no sé qué, sangre coagulada y tal, y todo eso se come así como frito. O sea, y eso puedes mezclarlo con una ensalada rusa, unos calamares a la romana. Con unos calamares a la romana, una croqueta, un crujiente, y todo eso se pone, desde luego la ensaladilla va encima, porque las preparaciones de abajo se calientan, se toman calientes, la ensaladilla está refrigerada, se pone, y después los rebozados recién fritos, si puede ser, para que estén el crujiente del plato, y todo eso se come así junto. Claro. Entonces hay gente que va cogiendo una cucharadita de tal y de ensaladilla y tal, y hay gente que remueve, hay gente que tal. Y claro, cuando yo llegué ahí y empecé a ver aquello, yo dije, esto ye una gochada. Sí. Que yo lo que decimos aquí es la palabra que lo define totalmente. Préstame, porque
en una de las entrevistas que te hicieron estos días, no sé si en un periódico mallorquín, Sí. ponían, esto ya era una gochada, y luego, en asturiano quiere decir ta. Claro, yo decía, no, una gochada es algo que es así como muy salvaje y muy tal, pero que está muy bueno. Está bueno, o sea, que presta, que te da placer, ¿no? Como comer un bocadillo que se deshace y tal, pues una gochada de estas, un placer culpable de esto, ¿no? Claro, y tú cuando fuiste allí no lo conocías tampoco. No lo conocí, entonces fui al bar, no, un variado, y la gente decía un variado, y la gente dice que pide varias cosas ahí. Claro. Pero no, vi que había un plato que se llama variat y que es esto, y que casi siempre lleva lo mismo, ¿vale? Porque no... bueno, ahora lo hablaremos, pero no es lo mismo un plato combinado o un buffet libre que un variat. Un variat siempre lleva las mismas cosas, y un variat tiene... es un plato que se lleva haciendo en Mallorca desde hace más de 70 años, o sea, no es una moda del otro día, y que bueno, está muy instaurada en la sociedad, y van los abuelos con los niños, los padres van con tal, sobre todo en los pueblos, y bueno, que es muy fuerte y que se mantiene vivo. Y además es solo de Mallorca, quiero decir, no lo hay en Menorca, ni en Ibiza, ni en Formentera, ni en ningún otro lado. De hecho, creo que metiste en esta selección, metiste uno de Menorca, yo creo que por la polemiquina, ¿no? Bueno, metí uno de Menorca por la gracia, por hacer lo de 100 más 1, con el bonus track, porque en Menorca, en Ciutadella, hay un bar que es el Bar Bananas, que el dueño es el de la peña de mallorquinista de Menorca, ¿no? La peña del Mallorca, y el tío es mallorquín, y dice, pues hago variata aquí en Menorca. Pero es el único sitio que lo hace, que yo sepa, y ahora hay otro, pero... Y entonces, o sea, allí la costumbre, pues eso, vas con la familia, esto más o menos, por lo que vi, típico para almorzar. Sí. Media mañana, pero o más vermú también antes de comer, puede ser. Puede ser que tú con esto ya comes. Claro, con esto ya comes. A ver, hay que dejar claro una cosa, ahí no se dice almorzar, se dice berenar, ¿vale? Sí. En Mallorca. Y los mallorquines es muy curioso porque la palabra berenar la utilizan para 3 de las 5 comidas del día, que ya te puedes reventar la cabeza, que es para el desayuno, para el almuerzo del mediodía, ¿sí? Y para la merienda de la tarde. Claro. Dicen merendar por la mañana, merendar por la tarde, entonces un Cristo. Esto es algo propio del berenar, entendido como el almuerzo, que es pues de 9 a 11 de la mañana, más o menos. Desde luego, a gente que trabaja, ¿no? Tú vas al mercado de Santa Catalina, o vas al mercado de Pere Garau en Palma, que eso abre a las 6 de la mañana, y a las 7 pues comer un variat. Vale, pues los trabajadores o tal. Y en los pueblos igual, la gente va a lo que sea a hacer faena al campo y hacen un berenar a las 8 de la mañana. Pero lo que te iba a preguntar... Pero es de mañana. Pero entiendo que esto y un plato, porque es muy calórico, sí, un plato calórico asociado luego, entiendo, de aquella época a trabajar en el campo. A trabajar en el campo y tal, sí. Pero hoy en día, claro, es una cosa que tú comes, tú tomas a las 10 de la mañana un briat y no comes. Y a lo mejor como comas uno grande, probablemente no cenes tampoco. Porque yo vi... son en plan asturiano, o sea, son fartonas, o sea, son tapes abondoses. Sí, son grandes, además, el tamaño pequeño es abundante y el grande... Descomunal. Es descomunal. Sí, eso sí que hay tal. Y además es una cosa, antes comentamos, es barato. En Palma, que Palma es un poco una zona más... bueno, cosmopolita, digamos, sí. la Palma y como lo más, como el Oviedo con todos los perdones de Mallorca, ¿no? Ya están las decisiones. Como el Oviedo de Mallorca, ya sabes cómo es esto. No, pero en Palma sí que pues puede costar más, un variante puede costar 8 euros o 9 o tal, incluso sin bebida, pero en los pueblos un variat, tú vas a la hora de berenar, de 9 a 11, y un variat con bebida y con café vale 6,5 euros. Calla, o sea, pero es baratísimo. Es una cosa ridícula. ¿Y no puedes ganar beneficio con esto? Pues no lo sé, pero yo es una de las cosas que digo en el libro, que realmente un plato de estos debería de valer 20 euros. Claro. Porque son una cantidad de elaboraciones muy complicadas, de guiso, claro, con ingredientes que en algunos casos, la sepia, tal, bueno, hay cosas que cuestan dinero y hay que elaborarlas, que estén frescas, no tal, calentar esto, la ensaladilla refrigerada, y bueno, lo que pasa es que si pones... montártelo en el momento, o sea, no puedes llegar por la mañana. Exacto. Bueno, luego también, sí es verdad que cuentes que hay sitios mejores y sitios peores. No, claro, hombre, por eso, como todo. De ahí viene esta guía. O sea, sí, de ahí viene. Lo que fuiste
ir recorriendo toda la isla mientras 7 años. 7 años. 7 años y ir haciendo les facturas de variat. Sí, bueno, yo hacía efectivamente, a ver, yo empecé con la cuenta de Instagram en 2018. ¿Sí? Y ahí iba probando sitios. ¿Hasta por qué? Porque yo vi que no había nada fiable. Yo quería empezar a probar esto. Mis amigos de allí también me decían, como que le quitaba un poco de valor, como era de toda la vida de ahí. Claro, era lo de ellos. Que te iba a preguntar. Que nos pasa a nosotros aquí también, que viene uno de fuera y joder, esto no es aquello. La sidra, ¿no? Nada, y tal, hasta que viene la gente. Entonces allí, no, estoy de toda la vida, tampoco hace falta. Yo, pues, a mí me gustaría saber los sitios buenos, los malos, donde hay, porque creo que hay unos cuantos. Entonces empecé a comer ahí, yo con mi mujer, fuimos durante todo este tiempo y a ponerlo en Variedad Mallorquí, en la cuenta de Instagram. Sí. Y ahí hacíamos los sitios, ponía tal, y ponía un poco de unas estrellas diciendo si era muy bueno, excelente, siempre sin hacer daño al hostelero, por supuesto. Y ahí fui conociendo y generando el contenido y tal, hasta que un día, aquí en Asturias, fui al Mumi y compré un libro de un señor que creo que tú conoces, Les Fartures, y dije a Elena, oye, escucha, esto y es lo que quiero hacer yo con un libro, algún día a ver si lo consigo. Joder, vaya honor, chaval. Y no, te juro que tú sí, eres ahí un poco la génesis de tal, y mira que ahora coincidimos, y de hecho cuando esto... Hay que dejar claro que yo no sabía nada de No, ya. la entrevista sin saber nada de esto. Sí. No, te lo quería decir, además, súper agradecido. Y, de hecho, ahora que vine a Asturias, que el libro salió la semana pasada y ayer lo presentamos en San Jordi y tal, digo, voy a llamar a este a David, que no lo conozco, y decir, oye, mira, tengo un libro y tal, y además es que la historia que sigue es esta, o sea, te fuiste un poco tal. Y ahí fue cuando empecé a adaptar, pero bueno, el formato, a ver, no es lo mismo. Porque el libro es guapísimo. Porque el libro mezcla un poco, está ilustrado por un dibujante de cómics, y la editorial es Dolmen, que es una editorial bastante conocida de cómics a nivel nacional y tal. Y bueno, se fusionó todo esto y aparte pongo fotos porque yo quería que diese hambre, ¿no? Que famenllera, como dicen bien. Famenllera. Da ganas de comerlo. Entonces yo puse fotos que hice yo en los bares para que diga, joder, esto aparte de dibujo, que está muy bien, escucha, esto es lo que vas a comer aquí. Pero los emails además están integrados dentro de los dibujos. O sea, guapísimo. O sea, el libro como... libro ya en sí, y un libro muy guapo. Sí, es vistoso, sí. Bueno, y bien con ilustraciones, y luego al final, y es verdad que hay una serie de ilustraciones que tú fuiste encargando a algún amigo artista, supongo. Sí, de obras, que encargos que hice a gente sobre el tema del variedad. Yo decía a gente, oye, a ver si alguien se anima, porque no creas que es un tema popular. Además, es difícil de pintar un cuadro, ¿no? de un variedad, porque al final es un bodegón clásico de toda la vida, trasladado, no es tan fácil de pintar. Y bueno, como reuní varias, digo, pues lo voy a poner en una sección que se llame Variart, y así todo muy... no, tampoco me reventé la cabeza. Y luego puse también unas recetas, hablo de la historia del variat, del origen, de lo que lleva y que no lleva un variat. Pues ahí también hay toda una serie. ¿Hay repugnancias? No, el variat, claro, lleva haciendo 70 años. Entonces, claro, hay cosas que lleva, lo comentábamos, pues pilotes, pica de sepia. Pilotes son, todos lo sabemos ya por este hombre, ¿no? Por el youtuber. Pilotes son albóndigas. Vale. Albóndigas. Y luego callos, lengua con alcaparras, el frit, que ya hablamos de lo que era, luego lleva champiñones, lomo con setas, con esclatasán. ¿Esclatasán son setas? Sí, son setas, sí. Vale. Son unas setas así. Pero claro, o sea, tú, carne en salsa, yomo con setes, champiñones, lengua con alcaparras, riñones, pulpo con cebolla, exacto, fígado encebollado con ayo, ensaladilla rusa, el pica que son los callos o los... No, pica es sepia, cortada pequeña sepia. Con un guiso de cebolla y tomate. Vale, el frit pues llévalo, luego siempre lleva un rebozado. Sí. Y luego pones, que eso me prestó por la vida, un toque personal. Sí, es el toque personal admitido, digamos, por el purismo del variat, que son cosas que no alteran el plato en sí. Entonces, en algunos sitios ponen un mejillón con aioli,
Ajá. En otros una banderilla de hígado, que esto es una cosa muy loca que hacen en la zona de Sa Pobla y de Muro, que es un trozo de hígado que lo meten en un aceite picante confitado con una aceituna en medio. Ajá. Una banderilla de hígado o tal. Entonces te lo ponen coronando el plato, o como en la portada, una guindilla, ¿no? Vale. Un encurtido. Claro. Pero, claro, hay cosas que no lleva el variat y que mucha gente en los bares intenta, y que es pues tortilla de patatas. Eso, no. Tortilla de patata aquí en medio, aquí encima, no se pone. Sí, ponme la parte, chico, está muy buena, pues te creo, pero me la pones aparte. Y por ejemplo, pues alitas de pollo, choricitos, salchichitas, no sé, todo esto no lo lleva. Todo esto no lo lleva. Esto ya lleva, pues, si quieres hacer un plato combinado o un buffet libre, pasa un chino de eso, o sea, no pidas un variat. Y en esto los mallorquines están de acuerdo. Vale. Porque es la esencia, la invariante del plato, es que siempre lleva un poco los mismos ingredientes. No hay mucha novedad, se lleva haciendo 70 años y poca innovación ha habido. Y yo lo cuento en el libro, que hay sitios que fui y que me pusieron arroz con curry, ñoquis, macarrones, y yo, vaya, yo marcho. Yo marcho. Que ya estoy viendo y yo, ya está el asturiano este repugnante. Ya, encima que repugnante. tiene a nosotros encima. Claro. Encima de que viene el asturiano, bueno, mallorquines también, ya tuve que venir el asturiano vecinos nosotros, encima repugnante y encima más purista que Dios. Claro. Más purista que nosotros, porque volviste un radical del tema, claro. Oye, chico, yo estuve 7 años comiendo variat, hay gente que me dice, no, es que yo soy de aquí toda la vida y claro, comí muchos, y yo, bueno, a ver si yo en estos 7 años comí más que tú. Claro. Porque esto no es una cosa que se coma todos los días, pero es que yo me metí unos lampachos ahí, probé igual 350 o 400 variat, claro, contando los sitios nuevos, los que repetía, y aquí salen 100 sitios. Yo en la cuenta de Instagram tengo un mapa con 250 sitios. Bien. ¿Vale? Y yo calculo que hay unos 300 que lo hacen. Uh-huh. Eso que lo hacen. Y bueno, yo probé más todavía. Y de hecho tengo una dental, una hernia de no sé qué, y ya todo de la misma, no te lo juro, o sea, acabé reventado de comer varias. Entonces, al final tienes criterio de decir, aquí están buenos, más o menos, dentro del gusto subjetivo de cada uno. Claro. ¿No? Y bueno, ahí está un poco la selección y toda la epopeya esta del variati en que acaba. ¿Y cómo lo recibieron? Porque estoy seguro que vale, habrá sitios más turísticos en que, bueno, esto caen ya tan más avezados a les guíes y estas cosas, pero hay sitios en algún pueblín por ahí que decían, meca, salimos aquí en... Meca, bueno, a ver, bueno, se recibió bien, ¿no? Ayer en San Jordi, pues tuve bastantes ventas y firmas y la gente tal, luego la gente en general me felicita, pero bueno, tú ya sabes que las redes sociales, aquello es un desmadre de haters, y llega el tema aquí, ajá, 100 sitios, pero si faltan todos los buenos y no sé qué, o no sé qué, no tienen ni idea, pues no sé qué, tal. Esto yo porque te pagan en los sitios. ¿Cuántos millones has cobrado? Y yo, bueno, pues he cobrado 350 comiendo varias veces. Además que yo siempre lo cuento, es una cosa que siempre cuento, que yo que estoy en Instagram ahí y tal, yo soy cero influencer, o sea, yo voy ahí, siempre voy a comer los varias de incógnito. Claro. ¿Vale? Un día, un martes a la otra mañana, no sé qué, incluso me decían, oye, abrimos, queremos que vengas a probar. Y yo, vale. Yo iba a los 3 meses, cuando ya estaban deslocalizados, un día tal, no sé qué, comía, sacaba la foto de Strangis y me iba. Y lo publicaba a los 3 meses, la reseña de ahí. Claro. Entonces, claro, desubicando y pagando todo y tal, o sea, y no, ni un duro de nadie, pagando todo lo que como, no me dejo invitar y tal. ¿Por qué? Pues por ser un poco objetivo, claro. Porque si no al final ya te acaban conociendo, acabas tal, no sé qué. Y bueno, yo quería objetividad, o sea, quería que por lo menos los sitios que hay aquí, que yo los probé y más de una vez, varios de ellos, coño, yo creo que son buenos. Y que si tú vienes de aquí de Gijón o vas de Logroño o de no sé dónde, sepas que en Mallorca, además de la ensaimada y la sobrasada y el frit y no sé qué, tú tienes que comer un variat. Sí, porque yo creo que hay una cosa muy desconocida. Yo por lo menos, bueno, conocílo por ti, pero no tenía ni idea de que existía. Me parece algo, lo primero, sorprendente para el clima y algo tan calórico, y una bestialidad. Gustó mucho por el rollo de casquería, que ya algo distinto, ¿no? Y tal. También. Y luego dices, son raciones enormes. Son enormes. Entonces luego... ya empiezan a poner como en muchos sitios de Asturias lo de no se comparte media variata. Exacto, ya no hay medio menú, el menú lleva uno, no sé qué, normal, pero no, es verdad que sí, hay gente que pide un variat grande,
y lo comparte. Pero lo normal es pedir uno pequeño. Lo típico, yo uno por cabeza. Sí, uno por cabeza. Y esto siempre suele venir acompañado de pan mallorquí, que allí hacen pan moreno y pan blanco, un pan sin sal, característico de ahí, olivas trancadas, ¿no? Aceitunas así rotas con hinojo y con cosas, y qué más, y luego se acompaña de cerveza, vino con sifón. Y luego hay los carajillos ahí, los llaman reventats. Sí, esto tengo apuntado porque interesóme. Vi ron por ahí y yo, esto tiene que prestar. Hay uno por ahí que es un ron muy dulce, ¿sí? Que solo no lo tomas, ese no es muy... Es un ron súper bueno para hacer un carajillo. ¿Pero lo hacen allí? Sí, ahí en Marrachí, en Mallorca, sí. Y es un ron Amazonas, ¿no? ¿Sí? Un Amazonas y tal. Y que de hecho es Amazona, pero la gente llama Amazonas en plural de toda la vida y el Amazonas. Porque nunca pides a la gente. No, Amazonas. Un reventón de Amazonas. Y es tal, con este ron se pone... Y es perfecto, no tiene ni que echar azúcar. Y está buenísimo y ya es como... Vale, luego a trabajar. Los valientes. Claro, yo esto, puedo entenderlo... a las 11 de la mañana o a las 10, pues eso, si vas al campo por la mañana tomas un poco de leche y lo que fuera y luego ya el almuerzo curioso, pero ahora para meterte en la oficina tú cuando vas para allá es complicado y es verdad que tal, a ver, ahora ya por ejemplo ya lo puedes comer en Palma la gente ya lo hace un poco el ocio, hay sitios que lo hacen todo el día, incluso por la tarde, incluso por la noche, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa que ya se fue socializando un poco y perdió el significado inicial que tenía de ser algo solo de asociado tal. Esto, ten en cuenta que la cultura del berenar en Mallorca está asociada a la del esmorzar en Valencia, el almuerzo ese valenciano que con un bocadillo grande, no sabes toda la historia que hay, y al esmorzar de forquilla en Cataluña, que está más relacionado todavía con el esmorzar de forquilla. En Cataluña hacen esto mismo, pero van a comer una pierna de cordero y no sé qué, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Y con tal, sí. Luego la fama tenemos ya nosotros, ¿eh? Luego nosotros tenemos fama de comer ahí como gochos. Ya, pues sí. La parte contratante, la mujer, supongo que estaría de acuerdo más o menos con todas las notas y decisiones que vas poniendo, ¿o no? Sí, bueno, no, a veces no. Alguna noche en el sofá. Bueno, claro, no, y luego llegó un punto que ella ya se hizo a un lado porque vio el friquismo mío con esto, porque realmente era una cosa freak de... En plan, David, se te está yendo del... Además solo esto, ¿sabes? Porque ahí hay más cosas, hay que los jonguets, que son unos bocadillos y no sé qué, hay mucha gastronomía, pero yo, yo voy a hacer una cosa, es súper especializado en esto y no sé qué, y acabóse y tal, y claro, dijo, mira, yo esto ya, escucha, vale, bien, alguna vez vería conmigo, pero claro, era yo el que iba y que me metí en este bucle freak de comida súper especializada y tal, hasta el punto de tal, mis amigos de allí y tal, toda la gente flipaba, la familia cocinaba un poco. Y ahora, bueno, si te quedan 50 más o menos por probar, ¿qué vas a hacer? ¿Vuelves a empezar la rueda? Por probar, yo creo que de los buenos no me queda ninguno, y yo ya rezo que no me queden más, porque yo ahora voy a tomar ya un poco de descanso. Los analíticos bien, ¿no? Claro, los analíticos ahí estamos. Pero voy a ver si bueno, seguir con el perfil de Variedad Mallorquí de Instagram, ir publicando cosas, pero ya a otro ritmo, porque yo ya no hago más. Y no, a ver, me encanta, o sea, no es una cosa que tal, y además que es una... quiero decir, yo ahora estoy fuera de Mallorca, vuelvo, paso una semana fuera, vuelvo y lo primero voy a comer un variado. Porque la cabra tira al monte, compañero. Bueno, dinos dónde podemos atopar el libro. Bueno, el libro, pues, a ver, el AFNAC está, ¿sí? ¿Vale? Aquí que puede estar. En la Casa del Libro creo que va a estar, no sé si está ya o va a estar casi seguro. ¿Vale? Y pues está en Agapea, en tal. En el editorial Órbita, que es seguro que se puede pedir online también. Órbita es de Dolmen. Es de Dolmen. Editorial Dolmen. Dolmen directamente lo vende también, ¿eh? Vale. De hecho, ayer tenía oferta de San Jordi y tal. Vale. En Dolmen lo podéis comprar, porque claro, aquí en librerías pequeñas no sé si... Ya es más complicado, sí. Yo sé que tienen distribución Dolmen aquí en Asturias, pero tal. Y bueno, como el libro hay una doble edición en catalán y en castellano, sí. Supongo que, bueno, Dolmen a lo mejor saca alguno fuera del ámbito un poco de Cataluña, Baleares y Valencia, ¿no? Vale. Que son los catalanoparlantes, digamos. Claro.
Bueno, pues David Valdés, una cuenta de Instagram, Variat Mallorquí, mira qué sorpresa, un placer, el libro la verdad es que llega guapísimo, y ¿qué queréis que os diga? Si sirve como excusa para ir a Mallorca, pasar unos días y fartamos allí por la cuenta. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Muchas gracias, David.